Mi hija aprovechó que tuvo esos días y estuvo unos días en la ciudad de Miami con mi otra hija. Y sin embargo, por razón de que tenía 2 perros en la casa, tuvo que regresar el día viernes. Estuvo 2 días la casa en poder de 2 perros. Cuando llegó, dijo que el olor era muy fuerte y ella tenía que llegar a estudiar, pero llegó a limpiar. No pudo hacer otra cosa que dedicarse a limpiar, porque uno está acostumbrado a que en su ambiente uno quiere que huela bien. Igual pasa cuando uno hace deporte. Los deportistas, tan pronto como puedan llegar a una ducha, se bañan para quitarse en el sudor, la suciedad. Todos tenemos ese hábito de bañarnos todos los días por la mañana. Y cuando vemos a nuestro alrededor que alguien no lo hace, sentimos su olor y sabemos que es porque no se bañó. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque así es la vida del hombre, espiritualmente hablando. El hombre también tiene sucio su corazón. Y yo ya había hablado aquí acerca de lo que es la limpieza del corazón. Limpiar el corazón. Hablamos en un estudio que era limpiar el corazón. Y esta es la continuación de ese estudio. Un corazón limpio es lo que necesita el hombre. Dice el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Señor nos pide que tengamos un corazón limpio, pero a nosotros se nos olvida. Se nos olvida que es necesario tener un corazón limpio para estar delante de Dios. Ustedes tienen ahí en sus boletines la introducción de lo que esto significa, y lo voy a pedir aquí a mi hermano Jairo que nos pueda leer esa introducción pequeña que tiene mucho que ver con el estudio anterior. Limpiar el corazón es necesario para glorificar a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si lo que dice el texto de Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se cumple en mí, entonces no estoy sucio. Así es muy fácil saber cómo está nuestro corazón. Si ese texto de Gálatas 2:20 yo lo cumplo, no tengo problema con él, seguro tengo un corazón limpio. Y entonces podremos nosotros decir que estamos bien delante de Dios. Podremos decir que nuestro arrepentimiento es genuino, porque no hay arrepentimiento en un corazón sucio. Es primordial que para que haya un arrepentimiento limpiemos primero el corazón. Y para limpiar el corazón limpio parte de una actitud. Para tener el corazón limpio partimos de una actitud que da frutos de amor, una actitud que da frutos de alegría, de paz, paciencia, amabilidad, bondad, felicidad, humildad, dominio propio. Esa actitud da esos frutos. También puedo considerar que si yo tengo estos frutos es porque mi corazón está limpio.
También un corazón limpio parte de una actitud que cambia mi pensamiento, que cambia mi mente. Como sabemos, el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio en el estado de la mente. De tal manera que si yo tengo una actitud que cambia mi pensamiento, puedo decir que yo estoy arrepentido. Antes no. Y se los digo, hermanos, sinceramente, he tenido que reflexionar mucho en estos temas para que yo pueda entender si tengo de qué arrepentirme sabiendo que mi corazón está limpio o está sucio. Y en el mundo nosotros estamos viviendo y nos involucramos en todas las cosas del mundo y constantemente nos estamos ensuciando el corazón. Por eso, limpiar nuestro corazón es una tarea diaria, es una tarea constante. El cambio comienza con una actitud de reconocer que las cosas no andan bien en mi vida. También el cambio comienza con una actitud de estar convencido de que es urgente hacer cambios en mi manera de vivir. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos que cambiar, pero ¿sabe qué, hermanos? Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo. Muchas veces nos quedamos en buenas intenciones. Sí, yo tengo que cambiar, sé que tengo que cambiar, pero ahí se queda esa actitud. O sea, no es solamente tener la actitud, es practicar el cambio que yo puedo llegar a necesitar. Un corazón sucio nos aleja de Dios. Nosotros podemos ver todas las formas que hay de tener un corazón sucio. No es solamente adulterio, herejía, fornicación, asesinatos, hechicerías, inmundicia, no, homosexualidad, lascivia. A veces creemos que es solo eso. No, un corazón sucio también son mentiras, enemistades, disensiones, contiendas, pleitos, calumnias. Eso también forma parte de la inmundicia, de la suciedad del corazón. Y nosotros muchas veces no la contemplamos como una suciedad, como un pecado que nos aleja de Dios. Tener el corazón limpio requiere una lavada permanente, como el baño que hacemos diario. Si nosotros nos bañamos diariamente, esa es la actitud que nosotros debemos tener. Todos los días, cuando yo me levante, cuando me esté bañando mi cuerpo, yo pueda limpiar mi corazón y decirle al Señor: contra ti he pecado, Señor. Como nos lo enseña ese texto de primera de Juan. Los limpios de corazón tienen estas cualidades en su vida. Son misericordiosos con otros. En su accionar no hay maldad. Su acercamiento a Dios es genuino, es verdadero. No hay hipocresía en su corazón. No hay maldad cuando hablan de otros. No son de doble cara, son genuinos en su actuar. ¿Tiene usted estas características, hermano o hermana? Porque si las tiene, está siendo bendecido por el Señor y podremos decir que yo soy de limpio corazón. Y como dice la palabra, los de limpio corazón verán al Señor. Del lado contrario, ¿cuál sería? Si yo tengo el sucio el corazón, no voy a poder ver al Señor. Primera de Pedro 2:1 y 3 al 3 nos dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias,
y todas las detracciones de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Este es un consejo de Pedro que nos lo da para que nosotros limpiemos el corazón. Este es el consejo de Pedro. Cada uno de los discípulos nos dio un consejo de cómo limpiar el corazón. Aquí él nos dice desechando, matando, eliminando toda malicia. Mire que la malicia es un acto en el cual nosotros muchas veces no vemos mal, no vemos que nosotros le podamos causar daño a nadie, y la malicia forma parte de lo que el Señor quiere que nosotros cambiemos en nuestra vida. Todo engaño, por más mínimo que sea, todo engaño, cualquiera que sea el tipo de engaño, el Señor quiere que lo quitemos. La hipocresía. Mire que el consejo de Pedro está muy dirigido a esos aspectos minúsculos en el cual el ser humano piensa, y que el hombre no le ve problema a eso. Mientras yo no mate, mientras yo no le haga un daño verdadero a otro, mientras yo no tenga ningún pecado de esos que el mundo considera mortales, como son la lascivia, la fornicación, el adulterio y otros tantos. Eso es lo que el mundo considera pecado. Nosotros no, porque así nos lo muestra la Biblia. La Biblia a nosotros nos muestra que la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones, todas las demás cosas que usted pueda pensar o creer en ellas. ¿Como cuáles? Dice el texto en Santiago que cuando yo considero que algo no lo estoy haciendo bien, yo estoy pecando. Cuando yo sé que le causo daño a otra persona por mis comentarios, y entonces por eso no lo digo delante de él, eso es un pecado, esa es una detracción en la cual yo tengo que cambiar, porque no es bueno delante de Dios tener esas cosas minúsculas. Y por el contrario nos dice, desecha esas cosas, y más bien desea en tu corazón un alimento como lo piden los recién nacidos. Los recién nacidos lloran por hambre o por sueño, y hay que darles esas dos cosas pronto. Dice que desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. ¿Y no adulterada es cuál? La palabra como está ahí, sin quitarle una tilde, sin quitarle una coma. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y Él nos dice ¿por qué? Para que crezcáis para salvación. ¿Qué quiere decir? Que entonces si yo no desecho la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias, las detracciones, yo no voy a crecer. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Yo no voy a crecer. Entonces, ¿para qué enfocarme en cosas que a mí no me producen un crecimiento espiritual? O mejor aún, ¿por qué si yo no desecho estas cosas, por qué quiero ser cristiano? Hay que desecharlas. Puede que esas cosas no produzcan un cambio inmediato en nuestras vidas, pero como la palabra lo dice, hay que desearlo. Hay que desearlo. Por eso es que tenemos que estudiar. Por eso es que tenemos que pensar en estas cosas, para que en nuestro corazón se albergue el deseo de cambiar. Todos los días
debemos buscar ese buen anhelo de cambiar. Muchas veces no lo logramos, y hablo por mí, pero debemos proponerlo en nuestro corazón. Las cosas que nosotros no propongamos al corazón jamás van a surtir efecto en nuestras vidas. Con que yo me siente a escuchar el sermón, eso no va a producir cambios en mi mente. Lo único que va a producir cambios en mi mente es que yo diga, tengo que hacerlo, se lo voy a proponer a mi corazón, a mi interior, a mi mente, para que surta ese efecto. Hay dos elementos muy significativos en cuanto a este tema para resaltar. El primero, la disposición que deben hacer de lo más profundo de nuestro ser para cambiar, de lo que yo les hablaba. Si ustedes se vieron esta película de Ghost, esa película muestra cómo uno de estos fantasmas decía que para mover los objetos, como ya estaba muerto, tenía que tener fuerza en las entrañas para que eso se moviera. O sea que no lo movía por contacto, lo movía porque su mente lo deseaba. Decía que tenía que nacerle dentro de las entrañas. Y así es la disposición que deben hacer en nosotros. Debo tener esa disposición. Y yo hablo de esa disposición, hermanos, porque no la tenemos. No tenemos esa disposición. Nosotros hemos adoptado una actitud de cristianos muy pasiva. Una actitud de cristianos muy relajada, como se diría popularmente. Una actitud de cristianos que yo el crecimiento se lo dejo al sermón del domingo y eso me va a producir a mí un cambio mientras yo salgo de la iglesia y después se me olvida. Recuerden bien por qué el Señor nos mandó a que nos reuniéramos el primer día de la semana. Es mandato divino. Nos mandó a reunirnos para que no se nos olviden estas cosas, porque el ser humano es dado a que se olvide de Dios, de las cosas buenas. Le pasó al pueblo judío, todo el tiempo se olvidaron del Señor. El Señor les mostraba milagros, les mostraba los cambios. Ellos querían tener rey, el Señor les puso rey. Y sí, funcionaban bien por un tiempo, pero después se les olvidaba y volvían otra vez a los ídolos. Y a nosotros, ¿cómo podrá olvidársenos si dejamos de venir? Se nos olvida, completamente se nos olvida. No crean, hermanos, no se confíen en la mente o en el corazón. Y el segundo elemento significativo para resaltar la limpieza del corazón es que hay que tomar conciencia que el propósito de Dios es que crezcamos en lo personal y en lo espiritual. Si nosotros hemos conocido o tenemos a nuestro alrededor una persona espiritual, nos damos cuenta que la vida del Señor cambia al hombre en este mundo. Lo cambia, lo moldea y lo hace un mejor ser humano, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor ciudadano, lo hace un mejor amigo, lo hace una buena persona. El Señor lo cambia a uno en este mundo, en lo material. Y en lo espiritual ni se diga, porque no solamente dice que ese ser va a ver al Señor cuando Él lo llame ante su presencia, sino que ya está dentro de su reino y que cuando muera va a estar eternamente en la morada que Él preparó. Qué bonito es saber que el Señor a uno lo cambia. Yo quiero el cambio para mí. Y perdonen que hable en primera persona, pero yo quiero ese cambio para mí. Cada día estoy anhelando tener un cambio más grande dentro del reino de Dios.
Entonces, para que ese cambio se produzca, tengo que tomar conciencia de que ese es el propósito de Dios, que ese es el propósito del ser humano, venir a buscar la voluntad de Dios. El propósito del hombre no es venir a gozarse la vida, a vivirla como el mundo lo dice. Es curioso saber cómo a los jóvenes sus propios padres les están diciendo: no se case tan joven, viva la vida. ¿Qué es vivir la vida? Para el mundo vivir la vida es la juerga, es la perdición. Eso es vivir la vida. Yo prefiero que un cristiano se case a los 20, a los 18 años y que viva la vida en el Señor. Y se la va a gozar. Los padres dicen: no, es que yo quiero que mi hijo viaje, que conozca. ¿Y qué? ¿Será que eso no lo pueden hacer casados? Yo tuve el privilegio de que mi hija pudiera conocer Europa cuando se casó. Si estuviera soltera no la conocería. Entonces, el casarse no significa un mal como la gente lo quiere hacer ver. Es por el contrario, es una bendición de Dios. ¿Cuántas personas hay solas en el mundo que están buscando a alguien que les dé compañía, que les dé cariño? Pero ese es el sofisma de Satanás para distraer la mente del hombre, para decirle: no se vaya a casar, para que usted pueda estar metido en las cosas del mundo que yo se las voy a mostrar, yo se las voy a regalar. Y por ahí mismo lo distrae, y entonces se pierde el verdadero propósito del hombre, que es venir a adorar, a servir, a conocer de Dios para salvación. El propósito del hombre no está en venir a vivir esta vida. El propósito del hombre está en venir a buscar la vida eterna, porque después de la muerte hay vida, y es una vida eterna. Esto aquí es un ratico, como dice Juanes en su canción, o como nos lo dice la palabra, que nosotros somos como la hierba del campo, que aparece por un tiempo y luego se desaparece, que somos como la neblina, que aparece y se desvanece. Esa es la vida del hombre. Y eso es tan cierto como saber que nosotros hoy estamos aquí y decimos: hace 50 años me parece que eso fue ayer, los que tenemos más de 50. Entonces, hermanos, hay que tomar conciencia y dejar esa pasividad que nosotros tenemos, creyendo que con habernos bautizado vamos a tener la vida eterna. Si nosotros no nos congregamos, si no estudiamos la palabra, si no tenemos comunión los unos con los otros, ¿cómo voy a alimentarme de esa ley espiritual no adulterada? Lo que va a pasar es lo contrario: me voy a alimentar de lo que hay en el mundo. Así usted no lo quiera, se contamina. Esta semana escuchaba a un señor decir que él trabaja con las granjas avícolas y allá contratan los vehículos para repartir todo el pollo, pero les hacen firmar un contrato de exclusividad donde ellos no pueden ir a otra granja a recoger pollo, porque el mayor contaminante son los camiones en que se transportan, por lo que ya llevan ellos una crianza con unos métodos y unos antibióticos y medicinas distintas, y cuando llevan otros va a haber una epidemia, que esa epidemia se le va a pegar al hombre así no quiera. Así son las cosas del mundo también. Aunque usted crea que no se está contaminando, se está contaminando. Y por eso es que nos debemos lavar permanentemente en nuestro corazón, buscando primeramente que haya una disposición en mi interior de cambio y tomando conciencia de que ese es el propósito de Dios. Lo que amerita una transformación, estas cosas ameritan una transformación
que el Señor solo puede ayudarnos a alcanzarla. La transformación que usted quiera buscar en el corazón no la consigue sin la ayuda del Señor. ¿Cómo podré entonces yo saber de Cristo si yo no leo de Cristo? Si yo no escucho de Cristo. Por consiguiente, ¿cómo me puedo yo limpiar? Si yo no sé cómo se limpia, si soy yo el que me limpio el corazón. Yo sé cómo me limpio el cuerpo, pero el corazón, la mente, necesito la ayuda del Señor. Y para eso necesito yo buscarlo, para tener esa transformación, buscar al Señor. El plan de nuestro Creador es que haya un cambio en nuestra forma de vida, resultado de un corazón limpio en el que Dios ocupe el primer lugar. Yo les hago esta pregunta, hermanos. ¿Dios ocupa el primer lugar en sus vidas? ¿Dios está primero que todo en la vida de cada uno? ¿O primero está su familia, sus hijos, su esposa o su esposo, su mamá o su papá? A veces se nos olvida eso. ¿Qué es el primer lugar? ¿Por qué es que yo le tengo que dar el primer lugar a Dios? Dice que debemos darle ese primer lugar a Dios porque sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso le debemos dar el primer lugar a Cristo, nuestro Señor. Porque es que Él se despojó, Él vino y nos rescató de nuestra vana manera de vivir, y nosotros lo recibimos cuando decidimos bautizarnos. Entonces, hay motivos por los cuales yo tengo que darle ese primer lugar a Dios, porque mediante el sacrificio que hizo su Hijo, yo hoy puedo decir tengo vida eterna, o por lo menos la tengo, estoy un poco más cerca, porque nadie podrá decir que mientras viva que yo ya he coronado. Ojalá pudiéramos decir esas palabras de Pablo. Ojalá pudiera el Señor pensar de nosotros como pensó de Noé, de Daniel y de Job, que el Señor, estando ellos en vida, los exaltó, porque sabía que tenían un corazón limpio y recto delante de Él. Proverbios 29 nos dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decirlo? La respuesta es nadie. Podemos ser capaces de cambiar nuestras conductas, pero nuestros corazones no los podemos cambiar, limpiar, sin la ayuda del Señor, sin la ayuda de Él. Por eso es necesario que nosotros tomemos ese alimento. Por eso es necesario que cada día nosotros estemos leyendo, escudriñando, buscando la palabra del Señor, para que yo pueda, mediante esa búsqueda de conocimiento, entender cuál es la voluntad del Señor en mi vida. Recuerde lo que Dios dijo a través del profeta Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo creo que nosotros muchas veces decimos: yo no necesito ir hoy a la iglesia porque estoy bien. Toda la semana he leído, me han enviado unos cuantos textos por WhatsApp. Yo creo que estoy bien. Mire lo que dice aquí la palabra: engañoso es el corazón del hombre. Ahí Satanás le está diciendo: tranquilo, tú no necesitas saber más, ya sabes mucho. Y muchos, quizás todos los que estamos aquí, conocemos plenamente la palabra del Señor.
conocemos perfectamente la doctrina de Cristo, conocemos la diferencia que hay entre la ley de Cristo y la ley de Moisés, conocemos cuáles fueron los profetas mayores, cuáles fueron los profetas menores. Sabemos perfectamente que la ley nos sirve a nosotros de ejemplo, pero que los mandamientos vienen por la ley de Cristo. Y le puedo recitar y decir todos los mandamientos que el Señor mandó. Pero eso no me hace a mí salvo. Y eso no me hace a mí que tenga limpio el corazón. Dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. Duras las palabras, pero ciertas. ¿Quién lo conocerá? Un corazón limpio nos acerca a Dios. El Salmo 24, versículos 3 al 5 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es la pregunta. Y la respuesta, el versículo 4 nos la da. El que está limpio de manos y de puro corazón. Y puro de corazón. Ese es el que subirá al monte de Jehová. Ese es el que va a estar en el lugar santo del Señor. El que está limpio de manos y puro de corazón. Puro. ¿Qué es puro? Puro es sin contaminación. Cuando a uno le hablan de la leche pura, uno ya se imagina que esa leche yo la puedo beber. Pero cuando a uno le dicen que esa leche puede estar contaminada, no, de esa yo no tomo. Que fue que cogieron, hace unos días decía 6 toneladas de pollo contaminado. Uno decía, no vaya y sea que yo haya comprado de ese pollo, no como más pollo. Voy a dejar de comer por un tiempo, no me quiero contaminar. Estar libre de contaminación es estar puro. Y aquí el Señor nos pone un estándar alto para subir al monte de Jehová. Tenemos que estar limpios y puros de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Entonces estudiábamos una vez un tema acerca de la bondad de Dios. ¿Recuerdan? Hablábamos de las riquezas de Dios. Dios tiene unas riquezas distintas a las riquezas del hombre. La misericordia, el amor, la bondad. Todas esas cosas son las riquezas de Dios. Y un texto de Romanos 4:2 nos habla a nosotros de que nosotros despreciamos esas riquezas. Y nos habla de que para uno volver a tener esas riquezas, yo debo arrepentirme. Tener arrepentimiento de corazón. Eso lo estudiábamos y yo enseñé esas clases acerca de eso. Pero omití un detalle, que es por el que estoy dando esta enseñanza. Que primero yo había dicho aquí, en los pensamientos del pecador, cada pecado es voluntario. Y el verdadero arrepentimiento en el verdadero arrepentimiento debe haber odio al pecado, yo había dicho. Pero resulta que estudiando bien la palabra, en el verdadero arrepentimiento lo primero que debe ir es limpieza en el corazón. Y después sí, odio al pecado. ¿Cómo puedo yo decir, esta casa que acabo de visitar huele horrible, cuando su propia casa no la limpia, ni él se baña?
¿verdad? O sea, yo no puedo entrar a juzgar lo que es limpio cuando yo estoy sucio. Eso simplemente por una norma de autoridad. Nosotros debemos primeramente limpiar el corazón y después arrepentirnos, para que el arrepentimiento sea genuino. Por eso traje esta diapositiva nuevamente a colación, haciéndole el arreglo correspondiente. El pecado es voluntario, pero yo debo odiar el pecado y yo debo limpiarlo primeramente. Hablábamos del desprecio de la bondad de Dios que hacemos nosotros, para lo cual debe haber ese cambio en el estado de la mente y elegir lo bueno y desechar lo malo. Y el pecado también hablábamos de que el hombre peca porque está infringiendo una pequeña ley del Señor que dice, que nos habla a nosotros acerca de la obediencia. De eso se trata la vida del hombre, de obedecerle a Dios. Y simplemente cuando el hombre no obedece a Dios, pues está ¿qué? Pecando. Entonces, en el verdadero arrepentimiento en cuanto a eso, ¿qué debe haber en el hombre? Debe haber un sentido de miseria en su interior por lo que el pecado le dejó. El pecado deja secuelas, como puede dejarle secuelas a una persona que se quemó su cuerpo, le quedaron las cicatrices, o lo que espiritualmente podemos llamar las consecuencias. Y por dentro, en el verdadero arrepentimiento, habrá un sentido de miseria interior si nosotros hemos limpiado bien nuestra casa, nuestro corazón. Porque si nosotros no lo limpiamos, ¿cómo podemos saber cuál fue la cicatriz que quedó ahí adentro? Ni la vemos, no vemos la. Sí, yo me arrepiento de lo que hice, pero no limpié el corazón. En el corazón quedaron esas secuelas y por consiguiente no me siento miserable por haberle dejado cicatrices, porque ni siquiera pienso que las tengo. Dios nos va a ayudar a cambiar, esto es algo cierto, pero ¿cómo me ayudará el Señor a cambiar? El Señor me ayuda a cambiar si yo le permito a Él que Él tome el control de mi vida. Mientras yo le deje el control de mi vida a los pensamientos que son en los que ejerce todo su poder Satanás, pues el Señor no va a tomar control. El Señor no toma control de nuestras vidas si nosotros no lo deseamos, si no lo permitimos. ¿De qué manera podrá el Señor ayudarme a cambiar ese estado de mente? Como dice este himno del Himnario Azul, renuévame, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. O sea, el Señor es el que nos renueva a nosotros en nuestro interior. Si yo le permito primero que Él tome el control, el Señor nos va a renovar. ¿Y qué debo entonces hacer yo para que Dios me ayude a cambiar? El Señor lo que me pide a mí es que orar sin cesar. Orar todo el tiempo. Orar sin cesar es todas las veces que yo pueda, mientras tenga mi pensamiento libre, que no deje entrar el pensamiento del mundo, de las cosas vanas, y que dedique mi tiempo simplemente a orar. Como conclusión, ¿cómo empiezo entonces yo la limpieza de mi corazón? Orando diariamente, contándole a Dios lo que hay dentro de mí, contándole acerca de mis expectativas, de mis sueños, de mis frustraciones, todo tengo que contárselo a Dios. Muchas mujeres dicen, mi mejor amiga es mi mamá, yo se lo cuento todo. De esa misma manera debemos nosotros contárselo todo a Dios, orando sin cesar, en todo momento.
También yo puedo empezar la limpieza de mi corazón estudiando la Biblia, que es la palabra de Dios. Esto nos ayudará a nosotros a crecer como persona y a crecer espiritualmente. Y la tercera forma como yo puedo limpiar o empezar a limpiar mi corazón es congregándome, porque la comunión con otros hermanos en la fe y la exhortación permanente que recibimos serán altamente beneficiosos para nuestro ser. Dios puede limpiar nuestro corazón y renovarlo. Puedes limpiar tu corazón pidiendo a Dios en oración que Él lo haga. Él tiene el mejor antibiótico y es el más efectivo. El Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Dios puede sanar nuestro corazón aunque esté hecho pedazos. El Salmo 147:3 nos dice: Él sana a los quebrantados de corazón y sana y venda sus heridas. Dios puede fortalecer también nuestro corazón. El Salmo 73:26 dice: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué bueno sería que pudiéramos nosotros cada día decir esto con plena seguridad. Y por último, Dios puede perdonarnos y limpiarnos. Por el texto que mencionaba yo en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si usted está aquí en esta mañana buscando a Dios, piensen que Dios le ha hallado. Si hay alguno que no se ha bautizado y quiere tener el perdón de Dios para salvación eterna, hoy es el día de salvación. Hay agua y hay quien le pueda ayudar. Solo debemos reconocer públicamente que Jesús es el Hijo de Dios y podremos ser bautizados en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, para salvación de nuestros pecados. Mientras nosotros meditamos en estas cosas, pongámonos de pie para cantar. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración.